historia comienza a finales del siglo IV, cuando Roma estaba llena de esplendor e incluía algunas de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, esta prosperidad estaba a punto de ser amenazada, principalmente el cristianismo, que estaba tomando gran cantidad de adeptos. Al comienzo vemos a esta joven, llamada Hipatia, quien instruye sobre los conocimientos en ciencia y astronomía a un grupo de jóvenes estudiantes. En la biblioteca de Alejandría, entre pergaminos, podemos ver también al joven llamado Orestes, quien ruega a Hipatia acepte sus cortejos. Así, podemos ver a la joven maestra, quien muestra su pasión por el estudio de las ciencias, a los ciudadanos que intercambian bienes y anécdotas en lo que aparenta una ciudad tranquila y segura. No obstante, en diferentes partes se puede ver la rivalidad entre la religión oficial y el cristianismo, con actos públicos en donde demostraban cuál dios podía salvarlos al caminar sobre el fuego, o con el padre de Hipatia, quien reprendía a sus esclavos por poseer símbolos cristianos. Pero la joven maestra mostraba ser mejor persona al ayudarlos. Hipatia reprende con energía a sus alumnos para evitar que se menosprecien unos a otros por ser de diferentes religiones y resalta la igualdad que se debe tener por ser personas. El carismático predicador cristiano llamado Amonio gana más y más seguidores, sobre todo porque consideraban un milagro el que él pudo caminar sobre el fuego sin daño alguno, a lo que el representante pagano no salió bien librado. El joven esclavo, llamado Dabo, experimenta la agradable sensación de ayudar a los hambrientos, bajo las instrucciones del predicador, sintiéndose cada vez más atraído por la palabra de los cristianos. El estudiante Orestes anuncia públicamente estar enamorado de Hipatia. Ella, aunque agradece amablemente, al día siguiente le hace saber que no le interesa una relación con él, al regalarle un pañuelo impregnado con sangre de su periodo, pensando que eso le provocaría desagrado. Al mismo tiempo, vemos que el joven esclavo también se ha enamorado de Hipatia. Un dirigente, desesperado por la credibilidad que está perdiendo la religión oficial, incita a los jóvenes a acabar con las vidas de quien siga a los cristianos y provoca que muchos pierdan sus vidas. En la revuelta, al identificar cristianos dentro de los estudiantes, se ordena que los encierren. Sin embargo, Orestes los defiende, ganándose el agradecimiento de Hipatia. Mientras los cristianos esperan fuera de la biblioteca de Alejandría para poder atacar, los paganos tienen tiempo para discutir de filosofía y astronomía, y el joven esclavo parece ganar más simpatía de la maestra. En otro momento, un mensajero del emperador de Roma en turno, Augustus, da la orden de que los que están encerrados sean perdonados, pero que los cristianos pueden disponer de los lugares que necesiten, con lo que el padre de Hipatia teme que destruyan los libros de la biblioteca, apresurándose con los estudiantes a salvar tantos documentos como puedan. Se viven momentos de tensión al estar los cristianos forzando la entrada de la biblioteca, y la maestra desesperada por salvar el conocimiento que encierran los documentos de la biblioteca. Sin embargo, sus esfuerzos son mínimos, debido al gran acervo almacenado ahí. Muy decepcionado, Dabo, quien estaba decidiendo unirse a los cristianos, ve con tristeza cómo saquean, destruyen y vandalizan el recinto en nombre de Dios. Sin embargo, tras unos momentos de indecisión, trata de convencerse de que esto está bien y se une a ellos. Al fin llegan a los libros y tratan de apilarlos para hacer lo que ya sabíamos, quemarlos todos entre burlas y embriaguez de poder, a lo cual Hipatia se derrumba. Embriagado de poder, Dabo trata de tomar a la maestra por la fuerza, pero se arrepiente y ella lo perdona y lo libera. Se empiezan a imponer las leyes del cristianismo y Roma se parte en dos bandos. Sin embargo, los cristianos, al creer que el fin del mundo se acerca, practican la paz y buenas costumbres y se viven algunos años de tranquilidad en la ciudad. Orestes ahora ocupa el puesto de alcalde y trata de calmar a dirigentes cristianos y judíos, quienes habían sido aceptados por un tiempo para vivir en paz. Pero los cristianos, teniendo más hambre de poder, empiezan a atacarlos también a ellos. Hipatia, siempre con la curiosidad en la ciencia, sigue investigando fenómenos físicos y astronómicos y desespera un poco porque no sabe cómo explicar por qué el Sol en ocasiones se ve más grande, debido a que se cree aún que la órbita de la Tierra es perfectamente circular. En un momento, judíos tienden una trampa a guerreros cristianos, los encierran y apedrean sin piedad, terminando con muchos de ellos. Entre los cuerpos,
El obispo, en lugar de calmar a sus seguidores, quienes tienen sed de venganza, alimenta su odio, provocando posteriormente sangrientas batallas entre los dos grupos. Orestes se ve en una encrucijada debido a que el obispo pide acabar con todos los judíos de la ciudad y sabe que si no accede, la mitad del pueblo se levantará en contra de él. Pero en su interior no desea acceder a tal barbarie y decide exiliar a todo judío, pero sin faltar deseos de los cristianos de no dejarlos escapar con vida. Los pocos paganos que quedan en la ciudad, algunos, consejeros del alcalde, recriminan las provocaciones que el obispo realiza. Él sabe cómo su poder va creciendo, pero los más cuerdos dudan de que las matanzas en nombre de Dios sean justificadas, mientras Hipatia es ridiculizada en el consejo, al solo creer en la ciencia y la filosofía. El alcalde no deja de estar enamorado de la maestra, pero la pasión de ella por la ciencia no le permite tener ojos ni mente para algo más que los misterios, aún sin ser descubiertos de la astronomía, aunque le es difícil ocultar sentimientos hacia Orestes. Ante el desacuerdo del consejo, el obispo Ciril lee pasajes de su libro sagrado, en donde hace énfasis del papel de inferioridad que debe tener la mujer. Pero al acusar de atea, rebajar e incluso tachar de bruja a Hipatia, sus enamorados hierven de coraje por dentro. Pero saben del poder que el mandatario de los cristianos ha adquirido. Él incluso les exige que se inclinen ante la palabra de Dios, como un acto más de provocación, a lo cual Orestes se resiste. Aunque ya era cristiano, no está de acuerdo con estos actos bárbaros, y como es de esperarse, esto es visto como un acto de rebeldía en contra de Dios, y aún con la oposición de Davo, Amonio comienza a atacar a pedradas al alcalde. Un amigo de la juventud, quien ahora funge como obispo en otra ciudad, admite no estar de acuerdo con las decisiones de Ciril, y promete apoyarlo, pero con la condición de que jure que cree en Jesucristo. Dudando un poco, Orestes dice que no puede poner en peligro a Hipatia y que por eso fue que no se hincó, pero que sí profesa la fe cristiana. Amonio, uno de los pilares del movimiento cristiano, yace sin vida y el obispo lo nombra santo por el milagro realizado en público y las contribuciones que hizo en vida. Los seguidores toman esta muerte como un aliciente para acrecentar más su odio y sed de venganza hacia quien no se declare como creyente en Cristo. Hipatia deduce la naturaleza elíptica del movimiento de la órbita de la Tierra, un importante descubrimiento, sin saber los planes de los cristianos de hacerle daño para vengarse de Orestes. Davo escucha este plan y por amor a Hipatia renuncia a seguir siendo parte de la revuelta cristiana. Sus exalumnos tratan de convencer a la maestra de convertirse al cristianismo para poder salvarla de un destino fatal, pero ella está casada con sus creencias y no le importa poner en peligro su vida. En un momento, Davo, al buscarla para advertirle del peligro que corría, ve con tristeza que ella ya ha sido aprisionada y analiza la manera en la que puede salvarla, pero es una labor realmente difícil. Solo la abraza sin saber cómo ayudarla. Cuando vemos como él, pensando que le evitará el sufrimiento de una lapidación, decide terminar con ella de una manera más rápida y con menos sufrimiento. Y así, tras acabar con prácticamente todos los opositores, la autoridad cristiana queda implementada, con Orestes exiliado y con el nuevo gobernante de Alejandría, el obispo Ciril. Y hasta aquí llega la historia del día de hoy. Si te gustó, te invito a dar like y te veo muy pronto en más interesantes historias de película.